Esta situación provoca que Migo tenga que tomar la decisión de mentirle a la aldea e incluso humillar a sus amigos. Recordemos quienes le extendieron la mano y le brindaron apoyo cuando nadie más le creía. Si bien puede verse como una acción clímax bastante típica de películas infantiles, de verdad, a diferencia de producciones como Lluvia de hamburguesas, en los que el protagonista se contrapone a sus principios y a su bando en pos de una solución a sus conflictos emocionales, aquí se ve más un actuar íntegro de Migo exponiendo a sus seres queridos a situaciones denigrantes y decepcionantes, pero en base a evitar que sufran por un mal mayor completamente comprensible, clímax ya visto en Ralph el Demoledor, por ejemplo, por lo que estas escenas logran su objetivo de plasmar una situación extrema dentro de parámetros seguros, como la falta de un villano o un peligro mortal. Luego de este evento se viene una persecución a los Yetis por los policías en el que los personajes descubren por qué Migo mintió, siendo una medida de protección, pero descubriendo que no los odian, sino que les temen, viendo a estos seres como monstruos, tal y como los veía el guardián de las rocas. Tras una larga persecución, Percy termina salvando a nuestro protagonista fingiendo un engaño, suena irónico, ¿no? Perdiendo así toda la reputación que se había ganado anteriormente por su video enseñando al Yeti, además de ir a la cárcel por perturbación de la paz. Finalmente, Migo accede a contarle a la aldea entera toda su historia con los humanos para dejar de vivir en una mentira, pese a que con ello se acompaña la tragedia y el miedo, para pasar a una escena con ambas especies aceptándose y conociéndose, dejando una enseñanza muy clara, pues la libertad del conocimiento no debe negarse, aunque la verdad, la canción que escogieron para finalizar es bastante mala, ya que sí, claro que deja un mensaje de diversidad muy bonito y con sus bases, pero claramente no ese es el mensaje principal. Por favor, despidan al que lo hizo. Sin embargo, y pese a unos cuantos juegos como el cuánto tiempo estuvieron los Yetis soportando a los humanos, dado que se muestra que atacan con lanzas y con armas de fuego, la trama de este film es sumamente bueno, y aunque quisiera explayarme sobre sus mensajes en la conclusión, creo que es clave resaltar el cómo la película se las ingenia para contar tantas realidades en una animación infantil. Su desempeño en esta área es autosuficiente, además de ser merecedora de una llavecita en trama. La actuación de los dobladores en el audio original es bastante buena, las voces encajan apropiadamente con la personalidad de cada personaje y con sus actitudes. Sin embargo, tiene problemas que resaltan lo suficiente para considerarlos, los cuales son la voz de Migo y el guardián. Entiendo que Komon le da su toque en la escena de rap, pero la verdad es que su voz no concuerda para nada con la de su personaje. Es más espontánea, melódica y juvenil a su versión animada. Se siente más un basquetbolista de 30 que un guardián que se nota a lengua que sobrepasa los 50 y que, a diferencia de su doblador, no explota tanta energía en sus palabras al hablar. Por otro lado, Migo parece ser dos personajes diferentes. Quiero decir, al inicio de la película se nos presenta con una voz más inocente, irregular, tirando a aguda, que se podría incluso interpretar como puberta, pero mientras más avanza la historia parece que el personaje vaya madurando en la voz, tornándose más estable sin agudizarse casi nada. Y sí, puede argumentarse que tal vez sea por la gravedad de las situaciones o que incluso el Yeti de verdad se halla por la pubertad, como nos dice el guardián, pero el problema es que ni Migo ni su padre han mencionado que se encuentra en esta etapa de la vida y el personaje, hablando de cómo interactúa o es animado, se mantiene prácticamente igual. La verdad no es un mal punto, pero sí tiene errores que me costó pasar por alto mientras veía la película, tanto de manera crítica como cuando la vi sin ánimos de análisis la primera vez, por lo que en esta parte diremos que es bueno, pero que se pudo haber mejorado bastante. Look at everybody there below, all the Yetis that I love and know, and they're waking up to see this awesome morning. La verdad me costó saber si separar esta parte de la interpretación, ya que esta cinta contiene diversos momentos musicales a la Disney, pero luego recordé que tendría que hablar del soundtrack igualmente, así que enos aquí. En cuanto al apartado de las canciones en su totalidad, no hay ninguna canción que sea mala, pero sí hay algunas que son más orgánicas que otras, como lo son la canción de la intro de Migo sobre la aldea que, si bien es innecesaria, sirve para dar una introducción cómoda al público y transmitir el aura de tanto la aldea como el film, además de presentarnos las labores de los Yetis de manera simple e integrar a los personajes y futuro conflicto de manera natural. O también el rap del guardián que, a sobra de mi desinformación sobre si existe una calificación para ese estilo de música, pasa a ser un tipo de rap no preparado, dando la ilusión de tener una conversación más que ser parte de una pieza musical, lo que otorga a la canción una esencia más callejera pero dinámica.
Sin embargo, también es necesario mencionar que hay algunas canciones que son bastante innecesarias o solo inorgánicas, de forma que su integración en la película tenga un fin forzado casi metido con un palo, como la que canta Michi o Percy. Como tal, son canciones que me encantan, en especial la de Michi, pero su mensaje la verdad es muy simple y no nos presenta mucho más la de Percy. Sí, claramente sirven para entender el pasado, propósito y motivación de estos personajes, pero la manera en la que se integran se ven muy innecesarias. Percy, por ejemplo, nos demuestra los puntos de su canción a través de sus interacciones con los Yetis, o Michi, que de hecho nos explicó toda la base de su canción minutos antes. El apartado del soundtrack del film es bastante bueno, si bien se lo usa en la escena clímax de la historia, la verdad es que no es tan relevante como para ser algo que resalte demasiado por el resto de los puntos, pero tampoco llega a ser mala, al punto que no te das cuenta que hay música de fondo, lo cual, pese a que parezca algo malo, me parece correcto, pues la instrumental que dejan de fondo se adecua a las situaciones para que sientas que las experiencias que viven los personajes tienen una índole humorística, trágica o seria, sin la necesidad de sonar forzadas o llegar a la hipérbole. Por último, solo me gustaría mencionar que si bien la música final está bien hecha, acompaña bien la escena y transmite un buen mensaje que es un pilar importante de la obra, la verdad me parece que pudieron haber aprovechado de acompañar la diversidad con el cuestionar lo establecido en pos de conocer más, siendo este tema centro de la obra. Tomando en cuenta esto, la verdad no hay ni una mala pista, como ya dije, por lo que a este punto le daré la misma calificación, mejorablemente bueno. Siendo una película bastante enfocada en la comedia, era obvio un punto a tratar. Y bien, ¿qué tan bueno? Bueno, vayamos por parte. En una comedia, para ser lo más objetivo posible, hay que tomar en cuenta que existen tres tipos de chistes. Los primeros, que llamaremos de paso, aquellos que no cuentan con una estructura fija o un remate, sino que son más espontáneos. Estos se presentan en narraciones o escenas sin aspirar a una carcajada, sino más bien para poder sentir más cómodo el ambiente del film o hacer ver de manera cómica y cómoda una situación que en otras circunstancias sería incómoda o hasta trágica. De estos tenemos bastante en la película, serían su mayoría, algo agradable que, como ya dije, estos chistes no se ven dirigidos a provocar el meado intensivo en las salas de cine, sino a presentar situaciones de manera cómoda y simpática que pueden dar risa por su simpleza o lo infantiles que son. Luego tendríamos los chistes complejos, que ya son rutinas preparadas o con una estructura menos simple, ya sea un remate, una repetición de situaciones graciosas como tal, etc. Esta película claramente goza de estos. Si bien el humor es subjetivo y dirás que sus chistes son simples, predecibles e infantiles, tienes la razón, pero algo positivo de este apartado es cómo no fuerza sus escenas humorísticas de forma de entorpecer el hilo de los eventos principales. Por último, tendríamos los chistes de alivio cómico, que son todos aquellos que se utilizan para liberar la tensión que provoca la trama principal, los cuales vienen sí o sí en las producciones infantiles y que provocan en muchas ocasiones el enfado de la gente por parecer escenas innecesarias y de nula relevancia para la historia o el desarrollo de los personajes, como Olaf en Frozen, aunque esta es una opinión que comparte la gente. Esta película, si bien tiene estas escenas, me alegra que cada vez el área cinematográfica dirigido a un público menor opte por irse alejando de estas herramientas. No digo que sean inútiles, pues como hemos visto en, por ejemplo, la trilogía de Lich en Hora de Aventura, hay muchas veces que el uso correcto de estos chistes puede ayudar a no solo no entorpecer la trama, sino el ayudar a avanzar. Esta película claro que tiene de estos chistes, pero los deja de lado en los momentos de mayor tensión, ni siquiera eso, sino que los utiliza cuando esa tensión se reemplaza por un sentimiento de esperanza por resolver el conflicto. Definitivamente, pese a que a algunos no les guste el tipo de humor que se usa en esta cinta, está claro que es autosuficiente en este punto, pues nos permite una experiencia cómica, cómoda y agradable sin entorpecer la trama, volverse monótona o ser innecesaria. Con esto no quiero englobar puramente la animación, sino también el diseño de personajes y los escenarios. Hablando de atrás para adelante, los lugares por los que los personajes interactúan son sumamente cómodos de ver. Los terrenos por los que pululan los yetis y las personas se ven y sienten reales, no porque los efectos son bonitos, sino porque las montañas se ven espaciosas. La diferencia de dimensiones entre humanos y yetis, además de sus hogares, está muy bien cuidado, así como la ciudad de las personas no se ve nada vacía, la aldea y la montaña de los yetis se siente llena de vida, algo difícil con lo que suelen lidiar los animadores al momento de crear lugares frecuentados.
El diseño de personajes también está muy bien cuidado, pues los protagonistas se diferencian lo suficiente de los demás aldeanos, aunque también es un problema, puesto que son yetis sumamente llamativos a diferencia de los demás, por lo que se siente muy obvio que serán importantes en un primer momento y a la vez los vuelve bastante forzados. Sin embargo, es algo que se compensa cuando vemos que, de hecho, los yetis no poseen las mismas características fisiológicas, ya sea el color, la forma o la estatura, lo cual también ayuda a sentir que la aldea tiene personajes vivos y diversos, dándole más vida. Por último, pero para nada menos importante, la animación es un pilar sumamente fuerte de este film, pues es bastante convincente y ayuda muy bien a los personajes a poder expresarse lo mejor posible y darle un dinamismo a sus movimientos que ayuda a integrarse mejor en la escena y saber qué es lo que realmente sienten los personajes sin que te griten que estén contentos o brincando en una pata, dándole importancia a gesticulaciones y al lenguaje corporal más que otros movimientos exagerados para poder explicar bien cada sentimiento. Algo apropiado y que si quieren un opuesto para que lo comparen, estaría cualquier anime que se les ocurra. Siendo obvia mi respuesta, le doy un autosuficiente en este punto, ya que se lo merece, aunque es difícil que en esta época algo no se lo merezca. Y como dije al inicio del video, esta película era más de lo que yo subestimé. No estamos delante de un producto mediocre que solo busque que las familias tengan una excusa para hacer algo juntos y que se rían meramente tu tía y los peques, sino que estamos viendo una producción con reales motivaciones o que por lo menos tiene ganas de transmitir un mensaje. Estamos viviendo en una época en la que la gente ya no ataca a una minoría, sino que estas minorías empiezan a levantarse y a expresarse frente a las normas y conductas preestablecidas por la propia sociedad. Múltiples leyes o apreciaciones que aún existen bajo el manto de la costumbre van quedando obsoletas ante las nuevas generaciones, las cuales toman cada vez más impacto en los medios de comunicación, creando revuelos y peleas por temas objetivamente irrelevantes. Ustedes conocen mi postura frente a la comunidad LGBT, pero es claro que esta, junto a las feministas y más colectivos, se están haciendo de notar porque lo necesitan. Aún existe discriminación, desigualdad y desprecio hacia estos grupos, y aún existe gente que no lo ve como un problema o lo ve como algo trivial. Pie Pequeño viene a dar un apoyo real sobre estas guerrillas, no porque algún personaje sea gay o sea negro o Michi esté empoderada ni mierdas de esa índole. Esta película ayuda a que la gente conservadora comprenda que, pese a que sus costumbres y leyes hayan sido de utilidad hace siglos o décadas, las mismas no han podido evolucionar correctamente y que, pese a que les duela, las actuales generaciones ansían por conocer y experimentar, dejando de lado lo preestablecido. Esta película lo trata de un lado religioso, que es un buen punto de inicio. Nos muestra cómo la creencia o no creencia puede separar a las familias o provocar estragos, pero no porque su propósito sea negativo. No porque tu familia piense que Dios no acepta a los gays significa que Dios sea el problema. Que tu amigo quiera casarse a los 18 no es un problema, o que tu amiga se meta voluntariamente de monja. Existe un real sentimiento o porqué de las cosas que persiste a pesar de sus consecuencias. Que esa persona con la que te peleaste por Twitter sea de derecha no lo convierte en una mala persona, sino que solo piensa de manera diferente, ya que para él tú también eres un imbécil, tal y como yetis y humanos se veían como monstruos, siendo la única manera de reconciliación o acuerdo el que ambos se traen su orgullo y prejuicios y se escuchan. Pie Pequeño viene a representar todo eso, el cómo el mundo antiguo y nuevo chocan luchando entre costumbres y preguntas, el cómo las diferencias no te hacen mejor que nadie sino un igual, y el cómo podemos llegar a un consenso escuchándonos. Un mensaje que sirve mucho más que volver negra a un personaje pelirrojo como si fuese un apoyo real, o el que dos personajes que no fueron planteados como gays ahora resulta que siempre lo fueron en base a una conversación que no decía nada. Si quieren un apoyo real para su causa, no busquen identificarse con que un chancho le gusten los cerdos, sino un producto que base su concepto en apoyar y realmente tratar nuestros problemas sociales actuales. Por mi parte, me arrepiento de juzgar un libro por su portada sin siquiera tomarme el tiempo de revisar la contraportada, y me alegro de haberme retractado. Pie Pequeño suma un total de 18 puntos en total, lo que otorga un buen merecido 6,2, además de una llavecita en historia por lo importante de su mensaje, el cómo lo representa y el cómo lo argumenta. Por mi parte, esto ha sido todo. Me alegra el cómo quedó este video, espero que a ti también. Sin más, yo fui Kform, y que pudita, desde una buena vida. Chao.